Bendiciones, hermano, bendiciones. Mefibosé, Mefibosé, hijo de Jonatán. Hay un acontecimiento importante que la Biblia, yo siempre trato de explicar en este tiempo que el redactor de la palabra, el redactor de los textos, al narrar esta historia, no simplemente quiere contar algo que ocurrió, sino también nos quiere dar una enseñanza y dentro de esa enseñanza mostrarnos el poder del Todopoderoso, la bondad del Todopoderoso hacia su pueblo y hacia los que se someten a su voluntad, a pesar de las dificultades. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en este capítulo. Vamos a encontrar cómo alguien desde un lugar sin esperanza llega a un lugar de misericordia, de amor y de poder, sobre todo, de poder. Que dentro de esto también está una promesa de poder. Bueno, el capítulo que vamos a ver es Segunda de Samuel capítulo 9. Segunda de Samuel capítulo 9. Para tener un contexto, ¿qué estaba aconteciendo? David empieza a gobernar, a reinar, a conquistar todos los territorios. Dice, por ejemplo, acá en capítulo 8, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec, Amat, de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab. Después dice que también ellos le pagaron tributo. Así nos derrotó versículo 3, a Adad Ezer, ¿no? Acá dice, ¿no? A quien derrotó. Adad Ezer, rey de Soba. Tomó David de ellos 1700 hombres, dice, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Adad Ezer, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 21,000 hombres. Y el Eterno dio la victoria a David por donde quiera que fuese. Todo lo que habla acá es de victoria, triunfos, logros, conquistas. Por ejemplo, acá en el versículo 13, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom. Puso guarnición en todo edomita, fueron siervos de David. Y después ya habla de sus oficiales, de todas las personas. Hasta acá, todo el triunfo de David. Todas las victorias de David. Y ya en capítulo 9, parece que da un giro a la historia y nos quiere hablar acerca de un acontecimiento que ocurrió con un descendiente de Saúl. Para este entonces, la mayoría de los descendientes de Saúl estaban o perdidos, o exiliados, o muertos. No porque David estaría persiguiéndolo, según el relato por lo menos, ¿no? Sino porque muchos de ellos tuvieron dificultad, ¿no? Tuvieron conflictos y no pudieron pasar la situación difícil. Ahora, ya después de que David tuvo paz, después de que tuvo dominio total sobre el territorio de Israel, vino esto en su corazón. Dijo David dicen algunos, ¿no? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Fíjense que Saúl era durante mucho tiempo la casa de Saúl, al que llama acá la casa de Saúl, durante mucho tiempo fueron enemigos de David. Tuvieron guerra con David. Pero pasando el tiempo, la casa de Saúl quedó totalmente desintegrada. Cuando habla de la casa, se habla del linaje, de la parentela. Pero David no se olvidaba de un pacto que había hecho cuando él todavía no tenía poder, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. Un pacto de amor, de amistad y de misericordia. Pero interesante del pacto es que se hizo en un momento donde no había oportunidad de cumplirlo. Por ejemplo, cuando David hace el pacto con Jonatán, Saúl era rey, Jonatán era tipo general y David era prófugo. David no tenía ninguna chance
Pero Jonatán vio algo en David que tal vez muchos no podían ver en ese tiempo. Vio que el Todopoderoso había hecho de David su ungido. Y a pesar de que parecía que él estaba en desventaja y de que iba a perder, y de que iba a ser derrotado, Jonatán vio algo más. Por eso él se adelanta y le dice, por favor, ten misericordia de mi descendencia. Vamos a la nota 1. Nota 1. Dice, y Samuel, perdón, 1 Samuel 20:15. 1 Samuel 20:15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa. Esto es una charla que está teniendo Jonatán con David, cuando David está huyendo de Saúl. Y le dice Jonatán, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Yahweh haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Estábamos viendo recién en el capítulo 8 que el Todopoderoso le estaba dando todas las victorias, todos los triunfos, completo a David. Y en ese momento, cuando él logra vencer a todos sus enemigos, el Todopoderoso David recuerda un pacto que había hecho con Jonatán. Cuida de guardar mi descendencia, mi familia. Siempre una persona vela por su familia. Versículo dice, entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo, que el Eterno destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Que quiere decir que él consideraba a David como un pariente, como una familia, porque vio en David la voluntad del Eterno. Se dice que Jonatán era realmente un merecedor del trono, una persona que temía al Eterno. El único problema que tuvo Jonatán fue que no pudo desprenderse de su padre Saúl. Muchas veces eso es tomado en la Biblia como algo de literal, o sea, espiritual, ¿no? De que Saúl representaba la carnalidad, la soberbia, la altanería, el orgullo. Y Jonatán representaba ese lado que entiende que la soberbia, el orgullo, no te va a llevar en buen camino, pero no quiere dejarlo. O sea, uno entiende que ser soberbio, ser altanero, ser terrible, no está bien, pero no quiere dejarlo. Sabe que seguir al Todopoderoso, seguir al Creador, seguir a Yeshua, seguir al ungido es la voluntad del Padre, pero no quiere desprenderse por su apego a lo humano. Bueno, pero eso es una interpretación de un modo espiritual. Siguen acá conectándose, entonces también está Vladimir Villegas de Santa Cruz, Monceline Fiorella Amarilla que está en Santa Rosa y el pastor Elías. También está su esposa Cristina Rojas desde Buenos Aires. Saludos para todos. Acá estamos ya comenzando con este tema. Cualquier cosa, si quieren hacer una pregunta sobre el tema, escriban nomás ahí, ¿no? ¿Qué les parece o que alguna cosa que faltaría? Pueden preguntar o agregar o compartirlo. Yo voy a leerlo acá también. Cualquiera de sus aportes. Bueno, continuamos. Entonces David ya recuerda ese pacto que había hecho con su amigo Jonatán y dice, pregunta, ¿no? ¿Ha quedado alguno en la casa sobre quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y esto es muy importante. La misericordia que va a hacer David es por amor a Jonatán. Él no conoce todavía a quién le va a hacer misericordia, pero sí sabe que a través de Jonatán él tenía un pacto y un acuerdo y quería hacer misericordia a tal persona. Acá yo quiero explicar, hoy voy a explicar algo muy interesante. ¿Será que nosotros, por la misericordia, ya somos salvos, siempre salvo? Que únicamente necesitamos la misericordia de Dios y ya somos bendecidos. Por un lado, sí. Para empezar el camino hacia el eterno, la primera cosa que necesitamos es la misericordia del Todopoderoso. Es el cimiento
de nuestra vida. Si el Todopoderoso no tiene misericordia de nosotros, nosotros no vamos a poder ser parte del reino y de todas las cosas. Pero vamos a entender un poco en qué consistía recibir la misericordia, en este caso de David, hacia Mefiboset y de nosotros del Creador. Y había un siervo de la casa de Saúl. Miren, David tenía consigo trabajando a un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, tu siervo, ¿no? El rey le dijo, no ha quedado nadie, dice, de la casa de Saúl, a quien, miren lo que dice acá, haga yo misericordia de Dios. No ha quedado nadie de la casa de Saúl. Le pregunta, ya que vos eras servidor de Saúl. Y fíjense que Siba nunca tuvo ese deseo de acordarse de sus antiguos amos. Él ya entendió, bueno, Saúl ya murió, ahora yo soy servidor de David. No sé si eso era positivo o negativo. No sé hasta qué punto él era un siervo fiel a la casa de Saúl. Sabemos que muchos en la casa de Saúl, empezando de Saúl, no vivieron conforme a lo que establecía la Escritura, a pesar de que Jonatán sí fue fiel al Creador. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado, miren, un hijo de Jonatán. Justamente, fíjense que cuando David hace la pregunta, ¿quiere salvar a alguien de la casa de Saúl? Por amor a Jonatán, pero no dijo que sea exclusivamente descendiente de Jonatán. Cualquier sobrino, primo lejano de Saúl, voy a dar misericordia por amor a Jonatán. O sea, a través de Jonatán él va a dar la misericordia a algún descendiente de Saúl que esté todavía vivo. Ya que le dice que ha quedado alguien vivo y es el hijo de Jonatán, nada más y nada menos que el hijo de Jonatán, el hijo de su amigo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Sí, con él yo quiero hacer pacto. Con él yo quiero hacer alianza. Yo quiero en conocer al hijo de Jonatán. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Acá sale la cosa muy importante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué pasó del descendiente de Saúl? Siba respondió, he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Era muy importante en ese tiempo mencionar de quién era hijo tales personas. Ese hijo de es lo que después se convertiría en apellido, ¿no? El apellido. Los apellidos antes significaban hijos de, hijos de. Por ejemplo, la palabra etz, ¿no? Etz, E-Z. Es una palabra, no sé si es una abreviatura o una transliteración de, que significa hijo de, o hijo de. Por ejemplo, por eso muchos judíos a sus nombres, para que sean reconocidos sus descendientes, le agregaron la EZ. Muchos judíos tenían, que vivían en España especialmente, cuando iban a ser deportados, para que no se pierda su descendencia, a sus nombres le pusieron la EZ y sus nombres se convirtieron en lo que después sería apellido. A ver, un ejemplo de EZ. Martínez, por ejemplo, ¿no? Martínez. Tiene Martínez, EZ. Martínez quiere decir hijos de Martín o de Martina, ¿no? Hijos de Martín o de Martina. Después González, que significa hijos de Gonzalo, o no sé si hay Gonzala, o los hijos, los que tienen apellido González en aquel tiempo se entendía, son los hijos de un señor que se llamó Gonzalo. Bueno, entonces,
Para que sepan una idea, ¿no? También era importante, por eso antes después había hijo de David, ¿no? Fulano hijo de David, después se convirtió apellido, ¿no? Y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces este Maquir, para que sepan quién es el hijo de Amiel. Y era importante también mencionar el lugar, porque podía haber otra persona que se llame también Amiel, pero que sea de otro lugar. Por eso siempre, en el caso, Martínez de Yaguarón, Martínez de Concepción, González de Ipané, González de Santa Cruz, no sé, así. Y acá este Maquir era hijo de Amiel en Lodebar. Lodebar. ¿Qué es Lodebar? Lodebar, eh, la traducción es no hay palabra. Donde no hay palabra. Miren, está interesante. La descendencia de Saúl, después de haber sucumbido, caído bajo el poder, el ejército de Saúl cayó en una guerra contra los filisteos primero y después fueron derrotados por David. Pero realmente, ¿cuál era la derrota, según la escritura, para la descendencia de Saúl? No tenían palabra. Se quedaron sin palabra. Lo de Dabar, viene de Dabar, ¿no? O de Barín, ¿se acuerdan de Barín? Es Deuteronomio, ¿no? Es palabra, es lo que nosotros conocemos como escritura. Lo en el hebreo es no. Lo Anmi, ¿se acuerdan? Lo Anmi, una de las hijo de Oseas, ¿no? Que significa no pueblo. Lo Rujamá, no compadecida. Esa palabra lo significa no. Lo de bar significa donde no hay palabra. Un lugar donde no está la voluntad del Padre. ¿Y por qué no está la voluntad del Padre? Porque no hay palabra. Entonces, para que vos puedas tener misericordia de alguien, primero tenés que sacarle de ese lugar donde no hay palabra. Si esa persona sigue permaneciendo en un lugar donde no hay palabra, la misericordia que quiere llegar de David no le va a alcanzar. No va a llegar. No va a haber esa misericordia. Eso es muy importante entender. David quiere tener misericordia de Mefibosé. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sacarle de Lodebar. Muy importante este punto. Bueno, entonces envió el rey David y le trajo de casa de Maquir, de Amiel, de Lodebar. Tiene que sacarle de ahí. Y vino a Mefibosé, acá está su nombre, ¿no? Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por tanto, nieto de Saúl, a David. Le trajeron. Entonces, cuando hay una canción, ¿no? El rey te mandó a llamar. Siempre nosotros cantamos, ¿no? El rey te mandó a llamar. Es muy importante que para que vos salga del lugar donde no hay palabra, tenés que escuchar la voz del que quiere darte misericordia, del que quiere cambiar tu situación. Entonces, ahí se cumple la palabra del apóstol Pablo que dice la fe, la fidelidad al eterno viene por el oír. Pero si nosotros no escuchamos, no compartimos, no nos reunimos, no prestamos atención a los textos, a la escritura, ¿cómo puede llegar a nuestra vida la misericordia del Todopoderoso? Ese es el problema con mucha gente. Y vamos a estar siempre en un lugar donde no hay palabra. Hoy, qué bendecidos son ustedes que están pudiendo hoy participar con nosotros y están escuchando la palabra. Están participando con nosotros. Eso es estar en un lugar donde sí hay palabra. Entonces llegó Mefibosé y dice, hijo de Saúl, a David, y se postró. Atiendan bien. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Una pregunta que yo siempre me hago. Los judíos decían que ellos no se postran ante nadie. ¿Por qué Mefibosé se postró ante David? ¿Por qué los
israelitas se postraban ante los reyes, inclusive ante sus conquistadores. Cuando hay una parte donde José no se postra ante el faraón. ¿Se acuerdan? Le dice que se postra, él no se postra. Hay una cosa muy importante. Cuando los israelitas entendieron que lo que le estaba aconteciendo era la voluntad de Dios, que Dios había permitido, que el Eterno había permitido fracasar, caer prisionero de un rey, ellos se postraban. Se postraban no ante esa persona que le conquistó, sino ante la voluntad del Eterno que se está cumpliendo en su vida porque fueron rebeldes. Aceptaban, sí, nosotros hemos sido rebeldes. Y por eso se postraban. Uno puede pensar, ¿por qué yo me voy a postrar ante ti? Yo soy nieto de Saúl, el legítimo rey de Israel. Vos sos un usurpador. Así puede pensar Mefibosé, porque así todos le calificaban a David. Todos calificaban que David usurpó el trono. Pero probablemente todo este tiempo, cuando Mefibosé vivió en Lodebar, donde no hay palabra, algo le vino en su mente. ¿Por qué estoy alejado de la voluntad del Padre? ¿Por qué estoy alejado de la palabra de Dios? ¿Por qué mi familia que estaba en el trono, por qué acabó en este lugar? Porque fuimos rebeldes. Porque fuimos rebeldes. Entonces cuando él ahora se está postrando ante David, él no se está postrando ante un hombre. Él está postrándose ante la voluntad del todo. Pero él no sabe todavía qué va a hacer David con él. Pero él está entendiendo si David está ocupando ese puesto y yo estoy en este lugar, es porque mi familia fue rebelde. Y ahora, si recibo la misericordia de este Señor, será una gran bendición para mí. Si este rey que el Todopoderoso puso acá puede darme, aunque sea un lugar, como dice el joven rico, para que coma los panes, yo seré muy bendito. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor. Quiere decir que David le vio a Mefiboset con mucho temor. Claro, él tenía el conocimiento de que David había exterminado a toda su familia y probablemente él pensaba que también le iba a exterminar. Pero sale esta palabra, no tengas temor. Me recuerdo cuando Jairo viene a Yeshua para pedirle por la sanidad de su hija. Y después le dicen, tu hija ya murió, ya no hay más esperanza. Y en ese momento Yeshua le dijo, no temas, no tengas temor. Cree solamente, ¿se acuerdan de esa palabra interesante? Cree. ¿Cree qué significa? Si viniste ante mí, quiere decir que vas a creer lo que yo enseño. No te vayas a preocupar por la situación. Preocúpate por creer lo que estás oyendo, lo que vas a ver, lo que vas a aprender. No tengas temor, dice versículo 7, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. ¿Qué dice acá? Haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre. Por amor de Jonatán tu padre. Y miren, y yo quiero explicarle acá una cosa. La misericordia, ¿en qué consistía? ¿De qué se trata la misericordia? Primero, de sacarte de ese lugar donde no hay palabra. Entonces, muchas personas piensan que tener misericordia, tener misericordia. No, misericordia es liberarle a una persona de ese lugar de aflicción, de oscuridad, para darle luz, quitarle de ese camino de ignorancia. Cuando nosotros estamos aprendiendo, estamos enseñando, estamos teniendo misericordia a las personas. Yo también cuando estoy aprendiendo de muchos maestros, esos maestros están teniendo misericordia de mí porque me están abriendo la mente. Me están mostrando cosas que tal vez yo antes no hubiera entendido nunca. Y eso es la voluntad del Padre. Estoy saliendo de Lodebar. Y ese es un punto. Entonces vamos a ir calificando puntos. Punto 1, sacarte de Lodebar. Ahí ya arranca la misericordia.
Punto 2, quitarte el temor. Que no vayas a creer vos que porque estás en un lugar cómodo tal vez, pero sin el Todopoderoso, y ahora venía a un lugar donde va a haber palabra, no, yo no voy a ser capaz de vivir acá. Yo no voy a ser capaz de poder dominar este mundo. Que no tenga ese pensamiento, ¿no? Que yo no tenga ese pensamiento. Entonces, segundo punto de la misericordia, confianza, seguridad. Después, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. La misericordia en el contexto bíblico es rescatar, confianza y restaurar. Hermano, siempre estamos hablando. Devolveré, sale. Quiere decir que algo nosotros teníamos y lo hemos perdido. Porque estoy comparando en el sentido espiritual, hablando espiritualmente, como dicen, simbolizando esto con nuestra vida y con la vida de Mefibosé. Él tenía algo. David está reconociendo, tú tenías una heredad. Tú eras heredero de una tierra, pero la situación, el fracaso de tu familia hizo que perdieras todo. Tal vez no tuviste la culpa o eras chico, pero heredaste la desgracia de tu familia. Pero yo quiero hacer misericordia contigo porque yo hice un pacto con tu padre, porque tu padre sí vio este tiempo. Él tuvo una visión lejana y vio que aparecería un ungido del Todopoderoso y que ese ungido iba a tener la oportunidad de restaurar todo y de tener misericordia de todos. Eso vio Jonatán. Y se acordó de ese tiempo. Entonces, te devolveré todas las tierras. Y escuchen muy bien algo importante. Todo el territorio de Israel, Judá y las tribus del norte, eran 12. La ciudad de Jerusalén, que fue conquistada por David y convertida en capital, estaba establecida en territorio de Benjamín, que era territorio del rey Saúl. La mayoría de los de Benjamín servían a Saúl. Cuando hubo la guerra entre David y la casa de Saúl, los benjaminitas apoyaron a Saúl. Entonces el territorio el territorio de Benjamín era generalmente apoyada por la casa de Saúl. Y si ahora David le está devolviendo todas sus tierras, quiere decir que en pocas palabras le está dando autoridad sobre Benjamín. Le está dando autoridad sobre Benjamín. Puede uno pensar, pero si le da eso, David va a querer, Jonatán, Mefibosé va a querer armar otra un ejército, rebelarse, y acá tiene Jerusalén en su territorio. La capital de Israel tiene en su territorio. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que la misericordia es, primero, sacarte del lugar donde hay palabra? Segundo, que tengas vos confianza con el que te está dando misericordia. Y tercero, restaurarte. Entonces, ¿qué te queda hacer a vos? Si todas esas cosas entran en la misericordia, ¿qué te queda hacer? ¿Qué nos queda hacer a nosotros? Utilizar esta misericordia. Entender esta misericordia. ¿Por qué David es rey en Israel? ¿Por qué David conquistó Jerusalén? Un lugar que nunca mi familia, la familia de Saúl, pudo conquistar. Que estaba en su territorio y nunca pudieron conquistar. ¿Por qué David tiene ahora el poder de tener misericordia y tiene el poder de devolverme? ¿Por qué? Porque Él es el ungido del Eterno. Si yo un día me rebelara contra David, no es contra David que me voy a rebelar, contra el Eterno. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien que recibe toda esta misericordia? Vivir conforme a lo que el Todopoderoso le ha dado. Aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo? ¿Qué es aprovechar la oportunidad? Haciendo lo contrario que hicieron su antepasado. Honrando la memoria de aquel por el cual David le está teniendo misericordia, que era Jonatán.
vivir conforme a lo que establece las reglas del país. Eso tiene que hacer una persona que recibe la misericordia. Hacer lo correcto, servir al rey, ser fiel al rey, valorar la misericordia que ha recibido. En pocas palabras, seguir la voluntad del Todopoderoso. Hoy en día muchos que se hacen llamar creyentes en Yeshua. Dicen que reciben la misericordia a través de Yeshua, que han sido bendecidos por la misericordia, pero andan por su cabeza. Hacen lo que se le da la gana. Viven como se le da la gana. Atorrantes, altaneros, orgullosos, corruptos, corrompidos. Pero tienen la misericordia. Entonces este tipo de persona, tarde o temprano, fracasa. Tarde o temprano fracasa. Y bueno, hasta acá, todo sobre la vida de Mefibosé. E inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl. Siba era otro siervo de Saúl. ¿Por qué él estaba también sirviendo a David? Porque él también recibió la misericordia. Primero, el que recibió la misericordia fue Siba y estaba convirtiéndose en un servidor del rey. Entonces él también tenía que valorar esa posición que le habían dado. Y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. En ese momento, Siba había recibido la orden de administrar todos los bienes que pertenecían a Saúl. Fíjense que David tenía la esperanza de un día devolver todo a la casa de Saúl. Pero como no aparecía ningún heredero legítimo, el más cercano era el siervo. Entonces el siervo estaba viviendo benditamente con el rey y con los bienes de Saúl. Ahora le da la orden, tú puedes labrar la tierra, tú con tu hijo y tu siervo almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así hará tu siervo, Mefibosé. Dijo el rey, comerá a mi mesa como un hijo del rey. O sea, Mefibosé fue considerado como hijo de David. Él le adopta como su hijo, adoptivo, pero está ahí entre los hijos de David. Nosotros vemos que después, más adelante, muchos de los hijos de David van a rebelarse. Vamos a terminar este 13. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Era lisiado. Vamos a la nota 13. Segunda de Samuel 19:24 dice, ahora bien, Mefibosé, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su rostro, desde el día que el rey dejó. Le voy a entrar en contexto. Ya, Mefibosé se va a quedar ahí bajo la protección del rey. Esa es la misericordia, está bien. Hemos recibido la misericordia, el rey nos protege, el rey nos da pan, va a comer pan de mí. Pero ahora ocurrió algo. Voy a ir haciendo más o menos un resumen. Más o menos en el capítulo 15, creo, vamos a ver. Sí, Absalón se subleva contra David. Absalón, el hijo de David, se rebela. Antes había acontecido algunas otras cosas, ¿no? El Amnón, ¿no? Su hermano abusa de su hermana y estas cosas. Entonces Absalón crea un ejército y crea una revuelta. Y viene y quiere conquistar Jerusalén y matar a David. ¿Y David qué hace? Huye. A ver, vamos a mirar. A ver, ¿a dónde empezó la revuelta? Vamos a saltear. A ver, aquí. Versículo 16. Miren lo que pasó. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían
venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Entonces, aquí está saliendo que a David le acompañaron, dice, eteos, cereteos, peleteos, y también aparece un filisteo, ¿no? O geteo, ¿no? Y dijo el rey a Itai, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Mire, David ya está reconociendo, yo no soy mal rey. Absalón es el rey. Porque tú eres extranjero y desterrado también de este lugar. Entonces, todas las personas que fueron fieles a David no se unen con Absalón en su revuelta. Y estábamos aquí, aparece Itai, después veía aquí también iba Sadoc, el sacerdote. 25 dice, pero dijo el rey, vuélvete el arca. Bueno, ellos también querían acompañar, pero David le dijo, no, regresen ustedes. El arca tiene que quedar en su lugar. Si Dios quiere que yo quebrante mi vida, voy a quebrantar. Así decía David. A ver. Y David subió, versículo 30, la cuesta del olivo, y subió llorando, lavando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió la cabeza. Entonces estaba huyendo David, estaba huyendo de Absalón. ¿A dónde queremos llegar? Miren acá, 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgado su vestido, otro siervo de David que viene y le dice, yo también me uno contigo. O sea, todos los que fueron fieles a David no le abandonaron. Aunque vieron que David estaba cayendo, aunque vieron que David estaba en fracaso, David ya no tenía templo, no tenía palacio, no tenía nada, estaba en el desierto descalzo, llorando. Algunos venían, yo te acompañaré, yo no te abandonaré, yo te seguiré. Y después, ¿quién más? Estamos viendo todo. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Así vino Usai. Bueno, el 16. Dice, cuando David pasó un poco más allá en la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibosé. Fíjense, viene Siba, criado de Mefibosé, que salía a recibir con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de... Bueno, y dice todo lo que trajo, ¿no? Y dijo el rey a Siba, miren lo que le pregunta el rey a Siba. Recuerden, ¿quién era Siba? Siervo de David, siervo de Saúl, que estaba trabajando para David, que recibió la misericordia. Ahora, David está huyendo y varios se han unido con él. Varios que han recibido la misericordia por David entienden que aunque David esté cayendo, la voluntad del Todopoderoso está con él y yo le voy a seguir. Ahora viene Siba. Y David, ¿a quién quiere ver ahí? ¿Quién es el que ha recibido grandemente misericordia? Mefibosé. ¿Qué es esto? Y Siba respondió, bueno, ¿por qué me trae todas estas cosas? Siba le dice. Y ahí le dice los panes para los criados, el vino para... Y dijo el rey, ¿dónde está? Miren, ¿dónde está tu señor? Y Siba respondió, ¿dónde está tu señor? Siba, vos no sos patrón, vos no sos el jefe, vos tenés tu patrón, vos tenés que estar al lado de tu patrón. Pero ¿dónde está tu patrón? ¿Por qué venís vos? Porque seguro que él sabe que todas estas cosas son de Mefibosé. Porque el dueño de todo lo que tiene Siba es Mefibosé. ¿Dónde está Mefibosé? ¿Dónde está el hijo de tu señor? Ahora, acá hay una cosa interesante. Y Siba respondió al rey. He aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Según Siba, Mefibosé, hoy vamos a descubrir acá, como soy detective, quién dice la verdad y quién dice la mentira. Según Siba, Mefibosé se quedó porque él, según Siba, ¿no?, dijo, Absalón me va a devolver el trono que fue de David mi padre. Eso Siba está diciendo. Absalón me devolverá el trono de mi padre.
¿Ustedes creen que Absalón haría eso? ¿Ustedes creen que Absalón, después de haber derrotado nada más y nada menos que a David, de haber obtenido el reino de David, va a darle a un lisiado y a su enemigo? Primera palabra sospechosa que ha dicho Siba desde mi perspectiva. Primera palabra sospechosa. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. O sea, David no entendía lo que pasaba. Creyó, para que vean que el ungido muchas veces no es muy espiritual. No vaya a pensar que porque es ungido ya es súper espiritual. No pudo distinguir en ese momento la falsedad de Siba. Tal vez por la emoción, por la situación, por la desesperación. Bueno, si regresamos, vos vas a ser dueño de todo. Ya que se quede Mefibosé con Absalón. Bueno, hasta acá terminó esta parte. Después continúa hablando de otras personas. Por ejemplo, acá aparece este Simei, hombre que le maltrató a David, le desafió y le tiró piedra, y David le perdonó la vida. Pero nosotros vamos a mirar, vamos a saltear. Después hubo un consejo de Aitofel y de Usai, donde Aitofel le dice: vamos a derrotar a David. Usai le dice: no, prepara un ejército y vamos, comanda tú mismo. Finalmente Absalón acepta el consejo de Usai y prepara un ejército y va en contra de su papá. Pero ¿qué pasa en medio de esa guerra? ¿Qué pasa? A ver si acá está en este capítulo. A ver, acá. Acá. 8. Y la batalla se extendió, hubo una guerra, ¿no?, entre Absalón y los siervos de David por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó en la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspenso. Bueno, al final Absalón muere, pierde la batalla. Yo no voy a resumir, estoy aquí resumiendo, pero ¿a dónde queremos llegar? Porque hoy el tema no es Absalón. A ver, vamos acá. David vuelve a Jerusalén. Finalmente David ganó la guerra, Absalón murió y regresa. Dieron aviso a Joab: de aquí que el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria. Bueno, entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar. Bueno, sigamos porque no nos interesa sobre Absalón, ese es otro tema. Nos interesa esta parte. Bueno, primero acá volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, el versículo 15. Vino Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín, que era de Bacu, él también era de Benjamín, Simei, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir a David. Un farsante primero. Primero le maldijo a David y después viene a recibirle supuestamente. Ahora, mire, atiendan bien, lean este 16, prueba número 2. Y Simei, ¿saben qué es Simei? Simei es el que le dijo: maldito, sanguinario, ¿dónde estás? Dios va a devolver el reino a Saúl, bla, 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 bla. Ahora, después de que David triunfa, gana la guerra, viene y: oh, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Y con él venía 20,000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Fíjense ustedes que junto con Simei estaba Siba. Ellos ya estaban juntos. Ellos ya tenían planeado todas las cosas. Y ahora viendo que no salió como pensaban, salen a recibirle. Quiere decir que Siba no le acompañó a David. Le entregó todas las cosas y se quedó ahí. Solamente para quedar bien con David y dejar mal a Mefibosé y ir a poseer los bienes de Mefibosé. Este es típico de la persona que no entiende qué es la misericordia y que utiliza la misericordia como astucia, como aprovechamiento.
Bueno, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, bueno, después yo tu sí reconozco haber pecado, ta, 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 ta. Ahora miren, 24, acá vamos a quedarnos. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Ahora, al principio no apareció Mefibosé. Ahora sí aparece Mefibosé. La pregunta es, ¿por qué no apareció al principio? ¿Qué había dicho Siba? ¿Se acuerdan que dijo que él estaba esperando que Saúl le devuelva el trono? Ahora vamos lo que dice Mefibosé. Descendió a recibir al rey, no había, miren, lavado sus pies, ni había cortado su barba. Acá quiero mostrarle una prueba contundente de que no era un requisito tener barba. Tener barba. Mefibosé, o no sé si tal vez no tenía tan larga, ¿no? Tenía poquito. Pues no era un requisito ser barbudo. No todos somos barbudos. No todos pueden tener barba. Entonces él no había cortado su barba. Entonces, una de las pruebas de que él no estaba a favor del reino de Absalón era que no se lavó los pies ni no se cortó la barba. Ni tampoco había lavado sus vestidos. Así se quedó con la ropa que tenía. Desde el día en que el rey salió hasta el día en que él volvió. O sea, en el fondo de su corazón, él entendió, el que dio a mi vida misericordia era David. Y si ahora, por alguna razón se fue, yo le voy a esperar. Yo le voy a ser fiel. Igual en la situación difícil. No voy a cambiar mi corazón, porque de David, el ungido del Eterno, he recibido la misericordia. Ahora la pregunta es, ¿por qué no le acompañó a David cuando él salía de Jerusalén? Y acá va a salir. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibosé, entiéndame, ¿por qué no fuiste conmigo? Está bien, Mefibosé, todo gracias por decirme, pero ¿por qué vos no, vos a quien yo le di de la casa de Saúl, quien trataba como mi hijo, ¿por qué no me acompañaste? Mefibosé, ¿por qué no fuiste conmigo? Él respondió al rey, rey, señor mío, y atiendan bien, mi siervo me engañó, mi siervo me engañó. Pues tu siervo, mira, acá dice lo que ocurrió. Fíjense una cosa. En el relato de Siba, él simplemente había dicho, no se quedó para recibir el trono. No dio explicaciones de por qué no vino, nada. Se quedó para recibir el trono. Directamente él ya tenía alianza con Absalón. Si él tenía alianza con Absalón y él estaba con la barba sin cortar, con el vestido sucio, ¿ustedes creen que Absalón le iba a permitir seguir vivo? Oye, ¿por qué estás vos así? ¿Qué te pasa? Anda a cambiarte, anda a arreglate. ¿Cómo vas a ser rey así? O sea, lógico que él estaba mintiendo. Siba estaba mintiendo. Cualquier persona se daría cuenta que Mefibosé está esperando nuevamente al rey. Ahora, tu siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbardame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es, y acá está la clave, cojo. Claro, Mefibosé por sí mismo no se puede preparar. ¿A quién le había encomendado David que le atienda, que le cuide, que le guíe? A Siba. Entonces, Siba tenía que traerle. Pero Siba dijo, no, él se quedó para reinar. Esa palabra no cuadra, no tiene sentido. Pero esta palabra para mí por lo menos tiene sentido. Yo le dije, prepárame un asno y él no, se fue. Llevó todas las cosas que yo estaba preparando porque son mis cosas, es mi casa. Y él se fue y me dejó acá y yo no pude moverme. ¿Cómo me voy a mover si yo soy cojo? Yo no puedo caminar. Y me quedé acá esperándote. Pero él ha calumniado a tu siervo, dice, delante de mi señor, el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Elohim. Haz pues lo que bien te parezca. Si vos crees que yo soy culpable, si vos crees que yo soy
merecedor de tu rechazo, dejo a tu disposición. No justificó nada. Solamente contó lo que pasó. Si es que mi palabra no te convence, si es que mi palabra no te da cabida, entonces, bueno, acepto. No buscaba poder, no buscaba riqueza, no buscaba el trono de David. Simplemente estaba agradecido por la misericordia que tuvo David hacia él. Y lo estaba demostrando con acciones, con presencia, reconociendo al ungido del Todopoderoso. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Yo fui un bendecido, yo ya recibí todas las bendiciones posibles. Yo no puedo reclamar nada. Hermanos, la misericordia es ser fiel. Ser fiel a la voluntad de Dios. Ser fiel a los principios que aprendimos. Yo conozco mi historia, dijo Mefibosé. Yo sé quién era, una familia que se rebeló contra el Creador, se rebeló contra la Torá, se apartó de la voluntad del Padre y a pesar de eso, he recibido la misericordia. ¿Cómo yo haría lo mismo? Yo no me voy a apartar más. Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vamos a la nueva traducción viviente. Todos mis parientes, 28, y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte de mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, le dice, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. ¿Por qué decidió David eso? Aquí lo único que puede verse es o Siba miente o Mefibosé miente. David escuchó dos versiones y en la primera David aceptó la versión de Siba. Sí, le entregó todo. Uno diría, si es que David creía en Mefibosé, le hubiera quitado todo otra vez a Siba y le hubiera dado a Mefibosé. Pero no es así en la ley de Israel. David reconoce, me equivoqué con Mefibosé. Me equivoqué con él. Pero él ya le entregó todo a Siba. Entonces, para reivindicar ese error, él le da la mitad a Mefibosé. Divide la propiedad. Divide. Van a dividirse la propiedad. Ahora, entonces saldría ganando igual Siba. No. Porque el corazón de Siba ya se descubrió. ¿Ustedes saben qué pasó después con Mefibosé, con Simei y con Siba? Ellos se rebelaron en el tiempo de Salomón. Su casa se rebeló contra Salomón y Salomón los mandó a ejecutar. Aunque la Biblia parece solamente Simei, ¿no? Pero Simei y Siba eran aliados. Entonces, a ver, lo que entendí es que hecho que Mefibosé de no afeitarse ni lavar los pies significa que esperaba a David. Sí, estaba esperando a David. Cuando vos no te afeitas, ¿qué significa? Que, no sé, algunos dicen que está amargado, no tiene esperanza. Bueno, la misericordia implica también ser fiel a ese que te rescató. Ser fiel a los principios que te instruyó. Y eso era Mefibosé. No es simplemente he recibido la misericordia. Siba también recibió la misericordia, pero no fue fiel. Entonces, ¿qué le ocurrió? A la larga vino juicio sobre él. En ese momento no, pero a la larga sí, con Salomón. Salomón trajo juicio sobre él. Désela toda él, dijo Mefibosé. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Y parece ¿cómo se dice? Un halago, pero no. Mefibosé es una persona que entendió
el corazón del Todopoderoso. El que yo pueda ser parte de este reino, eso es suficiente para mí. Con eso tengo todo. Amén. Hermanos, en el caso de Saúl, Mefibosé era su descendiente. Y algo que siempre me llamó la atención, que en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Yeshua habla acerca de, les voy a mostrar, el capítulo 19, Mateo 19. Yeshua habla de los que han sido fieles. Creo que están 17. ¿Cuál es el joven rico? ¿Se acuerdan del joven rico? Desea perfecto, anda, vende todo lo que tiene, dale a los pobres. Y sigue. Cuando el joven, versículo 21, cuando el joven escuchó que Yeshua le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Dice. Los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Miren, ¿quién podrá pertenecer a este reino? ¿Qué significa eso? Preguntaron. Yeshua los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Elohim todo es posible. ¿Por qué para Elohim todo es posible? ¿Qué es lo que Elohim nos dio a nosotros? Primero, nos dio su misericordia, nos dio su fidelidad hacia Él. Y a través de eso nos dio su Torah, su instrucción. Si nosotros aceptamos la misericordia de Dios, aceptamos la fidelidad a Dios, somos fieles a Dios, aceptamos la instrucción de Dios, no es imposible. Pero claro, si vos no aceptás, no entendés lo que es la misericordia de Dios, no sos fiel a Él, no seguís su instrucción, va a ser imposible que herede este reino. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Dice. Miren, hemos dejado todo, dice. Lo mismo que ahora está haciendo Mefibosé. No, yo no quiero nada. Yo quiero seguirte. Yo estoy contento en que tú estés reinando, David, porque tú eres el ungido del Eterno. Yeshua le contestó, 28, le aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa o hermano, padre o madre o hijo, etcétera, etcétera, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Si ustedes han decidido dejar todo para seguirme, todo esto va a ser suyo. Entonces Mefibosé entendió. ¿Para qué yo me voy a quedar con ese pedazo de tierra que le perteneció a mi abuelo? Si yo estoy con el rey, que es dueño de todo el país, yo como a su mesa. Yo soy como su heredero. Yo tengo que seguir su instrucción. Yo tengo que caminar con él. Yo no tengo que aferrarme a pequeñeces. Hoy en día la gente se pelea por pequeñeces, habiendo muchas cosas más importantes. Pero muchos que ahora son más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Del linaje de Saúl y Mefibosé, probablemente un día apareció Saúl. Por eso le pusieron el nombre Saúl, en homenaje a su tatarabuelo. No porque entendieron que Saúl, o Saulo de Tarso, fue un corrompido, sino que entendieron que hay una promesa en la casa de Saúl, hay una promesa con el ungido de David, y está en la vida de este Mefibosé. Y así como este Mefibosé decidió ser acompañante de David y abandonar todo, Saúl, después conocido como apóstol Pablo, decidió abandonar todo y seguir al descendiente de David, Yeshua, y ser fiel compañero y recibir la corona de gracia y reinar con él. Y eso es lo que nosotros también estamos haciendo. Amén. Gracias a todos por haber estado ahí compartiendo hoy este estudio de Escudriñando las Escrituras. Espero que no les haya cansado, ¿no? Bueno, gracias
A todos los que compartieron, les voy a saludar. Los que escribieron, ¿no? Los que no escribieron, bueno, igual están todos saludados ahí, si están ahí presentes, si están viendo, Isidoro, hermana Liboria, hermana... Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.